Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión tendremos una ponencia muy interesante. Es la cuarta y última entrega por parte del patrocinio del Laboratorio Silanes. El tema por demás interesante, ¿sí? Lo que es diabetes y su asociación con demencias, que sin duda es un problema de salud global que está alcanzando niveles críticos y las proyecciones eso es lo que indican. Si no ejercemos alguna estrategia adecuada para controlar lo que es diabetes, hipertensión, obesidad, bueno, las cifras seguirán en aumento de manera alarmante. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, como todos, pero bueno, más especial quizás, porque es un ponente internacional. El doctor Antonio Coca nos acompaña desde España, ¿sí? Él es un catedrático honorario de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona. Él ha sido director de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Clínic de Barcelona, en España. También fue presidente de la Sociedad Española de Hipertensión y desde el 2016 es Executive Officer del Council de la European Society of Hypertension, responsable de las relaciones internacionales con Latinoamérica. Es fundador y primer chair del Council de Hipertensión también de la Sociedad Europea de Cardiología y miembro honorario de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, entre otros cargos que ha ocupado. Sin duda es un experto en estos temas con muchísima experiencia y que nos hablará en esta noche en particular de demencia asociada a diabetes. Y bueno, sin más, los dejo con el doctor Coca. Adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mis queridos amigos y colegas de México, es para mí un gran placer y un honor el participar en este curso del Colegio de Medicina Interna de México, en el cual pues voy a compartir estos minutos con ustedes hablando de lo que es la prevención del deterioro cognitivo asociado al paciente con hipertensión, obesidad y diabetes. Y yo quisiera empezar mostrando pues, mis potenciales conflictos de interés. En realidad, para esta presentación específicamente, pues no tengo ningún conflicto. Y quiero empezar hablando del impacto mundial de las enfermedades neurológicas. Hay varias publicaciones recientes, esta es una publicación muy reciente, de escasamente hace un mes o dos, en un análisis sistemático, ¿no?, de prevalencia, muerte y años de vida perdidos con discapacidad. Y ven ustedes que las enfermedades neurológicas siguen siendo la primera causa de años de vida perdida con discapacidad y la segunda causa de muerte en el mundo. Y en los adultos de más de 60 años, en realidad es la primera causa de años de vida perdida con discapacidad, es el ictus. Y la segunda es la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Y de todos los factores de riesgo que se han asociado al ictus y a la demencia, el que tiene sin duda mayor impacto es la hipertensión, específicamente el componente sistólico de la presión arterial y también la hiperglicemia. Cuando nosotros hablamos de enfermedades neurológicas, fíjense que en realidad en el impacto global mundial no estamos hablando pues de meningitis o de tétanos o de Parkinson, estamos hablando de esta zona azul que ven en las dos diapositivas, tanto en el varón como en la mujer, que es esta zona azul intensa y azul clara que corresponden al accidente cerebrovascular, al ictus y a la demencia. Sobre todo a partir de la década de los 40, son estos dos procesos, el accidente cerebrovascular y la demencia, los de mayor impacto en el mundo como enfermedad neurológica. El número de individuos, específicamente hablando ya de las demencias, el número de individuos con demencia en el mundo se ha multiplicado prácticamente por 2, 117% en los últimos 25 años. Y la demencia es más frecuente en la mujer y en este momento supone la quinta causa de muerte en el mundo. En una publicación más reciente del Lancet, cuando en una estimación global de la demencia, vemos que cuando hablamos de demencia estamos hablando fundamentalmente
de la enfermedad de Alzheimer, que corresponde entre el 60 y el 70% de todas las demencias, y la llamada demencia vascular. En realidad, se hace difícil establecer una frontera precisa entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular porque hay muchos casos mixtos. Por eso hoy día tendemos a hablar de una demencia mixta de predominio de enfermedad de Alzheimer o una demencia mixta de predominio vascular, dependiendo de la edad, muchas veces, de inicio del proceso. Y ven ustedes que en la parte derecha de su diapositiva, en el momento actual, la situación en estas curvas que ven de color rosa, de color azul, de la demencia, y ven que en los próximos 25 años la proyección estadística es que se va a volver a duplicar. Por tanto, estamos hablando de un proceso, el deterioro cognitivo y la demencia, que va a tener un enorme impacto en el futuro, en gran parte debido al envejecimiento de la población en el mundo y, por tanto, la mayor expectativa de vida. Cuando hablamos de prevalencias de demencia, ven ustedes que en el caso de México, su prevalencia es similar prácticamente a la de los Estados Unidos de América y es también muy similar a la prevalencia en Europa y sobre todo de España. Lo importante es ver qué factores se asocian a demencia para ver qué podemos hacer con ese gran problema de salud pública. Y ven ustedes que en esta diapositiva simple de los factores modificables que se han asociado a la demencia, ven ustedes que la hipertensión en las edades medias de la vida, la obesidad en las edades medias, el exceso de tabaquismo, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, son los factores asociados a la incidencia de demencia. Y de todos ellos, probablemente es la hipertensión arterial, seguido de la depresión, por supuesto, el factor que tiene mayor impacto. Desde la perspectiva fisiopatológica, ¿cómo podemos entender que estos factores de riesgo cardiovascular lleguen a producir demencia? Miren, estamos hablando por una parte de la hipertensión, que es una enfermedad sistémica y que tiene en común con la diabetes y la obesidad, que también son enfermedades sistémicas. La hipertensión es fundamentalmente una enfermedad con anomalías de tipo hemodinámico, exceso de presión en el interior de las arterias que va a provocar daño endotelial y toda una serie de problemas asociados, inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial. Es que en la obesidad y en la diabetes, que son esencialmente anomalías metabólicas, también se producen los mismos fenómenos, inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial. De tal manera que estos dos procesos van a cooperar, provocando una serie de cambios estructurales y funcionales que llamamos lesión silenciosa, porque estos cambios estructurales y funcionales no van a manifestarse clínicamente, pero se produce en grandes arterias, en pequeñas arterias y, desde luego, en el corazón. Y esto induce y acelera un fenómeno de arteriosclerosis, de cambios de la estructura de las arterias en forma de remodelado y en el corazón de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y tras años de lesión silenciosa, toda esta cambio estructural y funcional va a eclosionar en enfermedad clínica y las manifestaciones más fundamentales de la coexistencia de estos procesos son la enfermedad que conocemos cardiovascular, cerebrovascular, renal, que evolucionarán en su historia natural, si no hacemos nada, hacia la muerte prematura de los sujetos. Sabemos que la hipertensión arterial, el exceso de presión, está asociado a demencia. Este es un estudio poblacional en el Reino Unido, más de 4 millones de sujetos, en el que ustedes pueden ver la asociación directa entre aumentos de las cifras de presión sistólica sostenidos y de presión diastólica y el riesgo de demencia. Y ven que esto es muy verticalizado en las edades más tempranas de la vida, entre los 30 y los 50 años, sigue siendo una relación directa en las edades medias, entre 51 y 70, y se pierde esta asociación en las edades más avanzadas, lo cual traduce de que se necesitan años de exceso de presión en el interior de las arterias para provocar el suficiente daño estructural y funcional que nos conduzca a la demencia. Y, en efecto, múltiples estudios han demostrado
que es la presión acumulada en el tiempo. Estos son dos estudios que ven aquí, el llamado el ELSA y el HRS, en los cuales se asocian el riesgo de demencia con los componentes sistólico, diastólico en la presión de pulso. Y ven que a mayor presión de pulso, a mayor componente de presión diastólica y sistólica y diastólica más baja, por tanto, más aumento de la presión de pulso, más riesgo del padecimiento de demencia. O sea, sin duda, la hipertensión se asocia a demencia. Pero no podemos olvidar de que cuando analizamos a muy largo plazo, en 25 años de seguimiento, qué fenómeno es el que provoca más cambio estructural y funcional en el cerebro, vemos que es la hipertensión asociada a fenómenos de hipotensión, que es lo que tienen en esta curva de color azul brillante. Sin duda, el hipertenso sostenido tiene un riesgo muy superior al normotenso, pero el hipertenso sostenido que hace episodios de hipotensión ocasional tiene todavía más riesgo. Y esto es entendible si nosotros vemos qué ocurre con el flujo cerebral en los momentos de exceso de presión por arriba y por abajo. Y como ven ustedes aquí, y este es un estudio hecho en humanos, en 200 sujetos hipertensos en los que se mide el flujo cerebral en áreas específicas del hipocampo, por tanto, áreas asociadas a la cognición, fundamentalmente a la memoria y a las funciones ejecutivas, y la asociación con la presión sistólica, y ven que es una curva U invertida, lo cual quiere decir que en los niveles más bajos de flujo y en los niveles más altos de flujo, de presión, el flujo se afecta. Y ven ustedes que es en la zona media en la cual hay un mecanismo de autocontrol de la presión arterial respecto al flujo cerebral donde se mantiene. Pero los extremos siempre han sido malos. Por tanto, presiones sistólicas excesivamente altas y presiones sistólicas excesivamente bajas se acompañarán de reducciones del flujo y, por tanto, de destrucción, de alteración de neuronas asociadas al fenómeno de cognición. Con la diabetes se ha demostrado, desde la perspectiva epidemiológica, algo similar. Muchos estudios han demostrado que la presencia de diabetes en edades medias de la vida aumenta el riesgo de demencia 3 décadas más tarde. Y ven este estudio de Schneider, que tiene ya 20 años, en el que ven aquí que cuando se analizan todos los casos de demencia, ven que los sujetos con diabetes tienen un riesgo casi multiplicado por 3 de padecer demencia respecto a los no diabéticos. Y esto es independiente de la medicación. Tanto los pacientes tratados como los pacientes no tratados tienen, fíjense, un riesgo muy similar, casi de 3, de incidencia de demencia. Hay un estudio que se realizó en México, se publicó en 2011, de la diabetes como factor de riesgo en la población adulta mexicana. Y ustedes pueden ver que lo que se obtuvo en este estudio fue un riesgo multiplicado por 2. Por tanto, la población diabética de México tenía el doble de riesgo de padecer demencia, deterioro cognitivo y demencia, que la población no diabética. Y cuando se analizan todas las comorbilidades de estos sujetos, es muy interesante ver que comparando únicamente diabetes con diabetes y obesidad, diabetes y hipertensión, fíjense que es diabetes más obesidad más hipertensión lo que alcanza el máximo riesgo, obviamente siempre después de diabetes con depresión. Ya sabemos que la depresión es el principal factor de riesgo para un deterioro cognitivo posterior, pero fíjense que diabetes, obesidad e hipertensión casi multiplican por 3 el riesgo relativo de la incidencia de demencia. Siempre es difícil separar los efectos de cada uno de estos componentes de los factores de riesgo. Y en el caso de los diabéticos se hace todavía más difícil por el hecho de que la inmensa mayoría de los diabéticos, por no decir prácticamente todos, dependiendo del criterio que ustedes utilicen, son pacientes hipertensos. Es muy raro el paciente con diabetes tipo 2 que no tenga cifras de presión por encima de 140/90. Es muy raro. Y además es también raro, poco común, el paciente diabético hipertenso que no tenga sobrepeso o obesidad. En la experiencia nuestra,
todos nuestros pacientes hipertensos, con independencia de que fueran o no diabéticos, en los pacientes hipertensos el 80% tenían exceso de peso o tenían obesidad, medida en sentido objetivo. Por tanto, hay una enorme interacción entre diabetes, obesidad e hipertensión, y ven ustedes aquí en el estudio SONIC que yo les estoy mostrando cómo al analizar los datos del MoCA test, que es una manera de detectar el deterioro cognitivo, es la que nosotros recomendamos en la Guía Europea de Hipertensión, porque es una prueba relativamente sencilla y que además afecta a muchos dominios cognitivos. Ven ustedes que dependiendo de la presencia de diabetes sí o no y de hipertensión sí o no, en el punto de inicial ya tenían una determinada afectación del score del MoCA. Pero cuando vemos que ocurre 3 años de seguimiento, al cabo de 3 años, ¿qué ha ocurrido? Pues que son los sujetos que tienen hipertensión y diabetes, las dos, los que tienen la mayor caída de los valores del score del test de MoCA. Sabemos en el mundo cardiovascular que es el solapamiento de los factores de riesgo lo que multiplica y hace exponencial ese riesgo. Y en el caso del deterioro cognitivo y la demencia no podía ser diferente. Y por tanto, esta diapositiva simplemente quiero que vean qué ocurre cuando se analizan el deterioro cognitivo por una prueba, en este caso es la prueba DEMTEC, que analiza memoria, fluidez verbal, atención, flexibilidad mental, grupo de sujetos muy grande, en 4.000, cuando analizan lo que ocurre si tiene un factor, 2 factores, 3 o 4. Y los factores son los de siempre: hipertensión, dislipidemia, aumento del colesterol LDL, diabetes, tabaquismo, obesidad. Y ven ustedes que a medida que aumentan los factores de riesgo, aumenta el porcentaje de anomalías de las pruebas de cognición. Por tanto, en el contexto del deterioro cognitivo y de la demencia, estamos situados exactamente igual que en el contexto del accidente cerebrovascular o de la cardiopatía isquémica. Es la sumación de factores de riesgo lo que más aumenta el riesgo, aún considerando que de todos ellos es la hipertensión el que tiene mayor impacto y sobre todo el componente sistólico. Dicho esto, ¿por dónde nos van a venir los problemas y qué tenemos que conseguir? Estos datos que ven aquí epidemiológicos son recientes, muestran qué ocurre con el control de presión y, por tanto, cuando hablamos de control queremos decir normalización de las cifras de presión arterial en el mundo. Y ven ustedes aquí qué ocurre en países de altos ingresos y en comparación con lo que ocurre en América Latina y en el Caribe. Y como ven, tanto en mujeres como en hombres, pero mucho más marcado en hombres, hay una gran diferencia en las tasas de control. En América Latina, entre las mujeres, no más de un 35% de las mujeres tienen la presión normalizada, a pesar de haber sido detectada. Y en el caso de los hombres, no llega ni al 25%, una cuarta parte. Esto es notablemente inferior a lo que ocurre en los países de altos ingresos. ¿Y dónde pueden estar estas diferencias? ¿Por qué? Pues miren, yo les muestro aquí lo que ha ocurrido en estos últimos años, entre el año 90 y el año 2019, en la evolución del grado de conocimiento, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión en el mundo, comparando el mundo en global con lo que ocurre en Latinoamérica y el Caribe. Y ven ustedes que la situación es muy parecida, es decir, Latinoamérica está en el contexto del mundo y ese contexto significa que a medida que han ido pasando los años, ha ido aumentando el diagnóstico de la hipertensión, pero también ha ido aumentando el número de pacientes que no se detectan. Y ven ustedes, son curvas ascendentes. Y lo que quiero mostrarles, y esto es importante, es que en el caso de Latinoamérica y el Caribe, esta zona verde clara se refiere a la hipertensión tratada y no controlada. Esto significa sujetos que se les ha detectado el problema, que se les ha dado un tratamiento farmacológico y, sin embargo, a pesar de eso, no se controla. Las razones son múltiples, pero entre estas múltiples razones es la
incorrecta utilización de todo lo que disponemos hoy en día para normalizar las cifras de presión arterial. Sobre todo, yo diría, el exceso de uso de la monoterapia en hipertensión y la falta de combinaciones. Cuando analizamos qué ocurre en los países de altos ingresos, fíjense que el panorama es diferente, porque en este caso la curva es descendente y, sin embargo, la que sí aumenta es la hipertensión controlada. En los últimos años, precisamente la implementación de estas políticas y recomendaciones del uso de terapia combinada en la hipertensión arterial esencial es lo que nos ha permitido ir mejorando progresivamente las tasas de control. Por tanto, dicho esto, tenemos un gran reto en Latinoamérica y tienen ustedes un gran reto específicamente en México respecto a las tasas de control de la presión arterial que deben ser mejoradas y que yo les adelanto que pueden ser mejoradas. En suma, desde la perspectiva fisiopatológica, la hipertensión comúnmente asociada a diabetes, a obesidad, a dislipidemia, provoca cambios funcionales, disfunción endotelial, y estructurales, formación de microaneurismas, hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, en las grandes arterias rigidez arterial por cambios en la estructura de la pared, en las pequeñas arterias arteriolosclerosis, remodelado, y veremos que en el cerebro esto se manifiesta por lesiones que podremos detectar. Este contexto es el que induce a largo plazo, porque con la lesión silente podemos aguantar años dependiendo del número de factores de riesgo que tengamos asociados y de la intensidad de esos factores de riesgo, y al final acaban dando el enorme drama en la lesión neurológica, que es el accidente cerebrovascular, el ictus, sea hemorrágico, sea cardioembólico, sea isquémico. Pero es que este mismo sustrato fisiopatológico es el que se asocia a deterioro cognitivo leve inicial que durante años puede pasar desapercibido y que afortunadamente no en todos los pacientes, pero sí en un porcentaje muy alto de pacientes, evolucionará hacia demencia. Estos cambios estructurales que yo les muestro aquí, en las pequeñas arteriolas, consisten en el remodelado. Fíjense que en el lado izquierdo ven que un hipertenso puro, el exceso de presión, el cambio hemodinámico, lo que hace es que por ley de Laplace se reordenen las fibras de la capa muscular lisa arteriolar y sin modificar el tamaño y el número de esas fibras musculares lisas se reordenan en más capas para intentar mantener la tensión de la pared. Y lo que ven ustedes aquí es que la consecuencia es una reducción del tamaño de esa arteriola con aumento del grosor de la media y reducción de la luz. Por tanto, lo que ven aquí indicado como aumento del cociente media-luz. ¿Qué ocurre cuando el individuo, además de hipertensión, tiene diabetes o tiene obesidad? Pues en este caso, el remodelado que se produce ya no va a ser normotrófico como el de antes, sino que aquí tenemos factores de crecimiento circulantes en la diabetes, en la obesidad, que van a provocar cambios en el tamaño de las células. De manera que el remodelado que se va a producir va a ser lo que se llama un remodelado hipertrófico, de manera que el aumento de la capa media será mayor y la repercusión en la reducción de la luz será también mayor. Por tanto, el remodelado hipertrófico de la combinación de hipertensión con diabetes provocará todavía más lesiones. ¿Y en qué consisten estas lesiones? Pues ya lo ven ustedes. Al reducir la luz, lo que va a haber es un problema de flujo y, por tanto, de isquemia. La consecuencia final de todo ese fenómeno de remodelado de la arteriola de muy pequeño calibre es un fenómeno isquémico. Y cuando este fenómeno isquémico afecta a las arterias perforantes desde el polígono de Willis, desde los núcleos de la base hacia la sustancia blanca, estas lesiones se van a poder detectar por resonancia magnética cerebral. Y ven ustedes aquí tres tipos de lesiones isquémicas distintas. A la izquierda, las llamadas lesiones de sustancia blanca, hiperintensidades en la resonancia nuclear, que ven que muchas veces son confluentes, periventriculares o subcorticales.
En el caso de la hipertensión, esencialmente periventriculares. En la zona central tienen lesiones hipodensas, utilizando la secuencia gradiente eco de la resonancia, que llamamos microhemorragias, que son lesiones hipodensas puntuales, en forma subcortical o profunda. También en el caso de la hipertensión, fundamentalmente son lesiones profundas. Y en la derecha, el clásico infarto lacunar, un pequeño infarto que puede pasar silente, inadvertido o no, o puede ser clínico. Pues bien, nosotros hace ya muchos años, fíjense que la publicación es del 2002, esto significa que nosotros empezamos este estudio hace más de 25 años y ya pudimos detectar hace casi 25 años en un grupo muy seleccionado de pacientes de edad media entre 50 y 60 años, con hipertensión esencial de grado 1 o 2, naif, nunca tratados, no manipulados, sin patologías asociadas, eran hipertensos puros, aparentemente sanos, que lo único que tenían era aumento de la presión arterial. Ven ustedes que un 41% de ellos ya tenían lesiones de sustancia blanca. Y cuando nosotros miramos los determinantes de estas lesiones, pudimos ver que eran fundamentalmente los componentes de presión, presión sistólica, presión diastólica, presión de pulso, medidos en monitoreo de 24 horas, que es una manera mucho más sensible de monitorizar, medir la presión arterial. Estos mismos datos han sido también reproducidos por otros autores y ven ustedes aquí en este estudio, en el estudio Cascade, como la comparación entre normotensos e hipertensos. Resulta, los hipertensos tienen 1.6 más riesgo de padecer lesiones silentes periventriculares o subcorticales que los normotensos. Pero lo más interesante del estudio Cascade es lo que ven ustedes a la derecha, y es que son precisamente los hipertensos tratados no controlados aquellos que presentan el mayor riesgo de lesiones de sustancia. En el caso de los pacientes con diabetes también tenemos datos de lesiones de sustancia blanca y, como ven ustedes en este estudio que les acabo de mostrar, los pacientes con diabetes tenían un riesgo más del doble, 2.4, de tener lesiones de sustancia blanca o 2.2 de tener infartos lacunares en comparación con los sujetos controles no diabéticos. Por tanto, hipertensión, diabetes asociados a lesiones de sustancia blanca. Dicho todo esto, es esencial que los clínicos podamos reconocer de una manera sencilla, dentro de lo que cabe, aquellos individuos que van a tener más riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo en el tiempo y evolucionar a demencia. Y esto está resumido en esta diapositiva de Rasmussen, en el cual vemos que, además de los cambios genéticos y, por tanto, de los polimorfismos del epsilon 2, epsilon 3 y 4 de la APOE, estudios más complejos, tenemos algo más simple, que es la detección de los factores de riesgo tradicional. Hipertensión en las edades medias, tabaquismo, diabetes, obesidad, nivel bajo de educación, inactividad física, el sedentarismo. Todo ello es lo que contribuye al deterioro cognitivo y a la demencia. Por tanto, en esta segunda parte, ¿es posible detener o retrasar la progresión del deterioro cognitivo a demencia en pacientes con hipertensión y otros factores de riesgo? Bueno, lo que nos tenemos que responder es si esta situación fisiopatológica es reversible. Por tanto, ¿puede el tratamiento reestructurar de nuevo el remodelado y conducir a un remodelado normal? Bueno, pues tenemos datos muy esperanzadores. Son datos del estudio de Rotterdam, publicado en 2013, en el que ven que cuando se analiza la progresión del volumen de las lesiones de sustancia blanca cerebral durante 5 años en relación a los cambios de presión, ven ustedes a la izquierda normotensos, hipertensos controlados. Fíjense que no hay progresión del volumen de las lesiones de sustancia blanca. Y en el lado derecho, en color rojo, tienen ¿qué ocurre? Con los hipertensos tratados no controlados o con los hipertensos no tratados y, por tanto, no controlados. Y lo que ocurre claramente es un aumento significativo del volumen de las lesiones de sustancia. Podemos afirmar, por tanto, que las cifras de presión pueden permitir frenar el crecimiento, el desarrollo del volumen
de lesiones, de escaras, de cicatrices en el cerebro de la sustancia blanca. ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, sabemos que el estilo de vida está asociado a la progresión del deterioro cognitivo. Este estudio, que es muy reciente, analiza estilos de vida saludable en relación al depósito de beta-amiloide y, por tanto, de la progresión en pacientes que van a tener enfermedad de Alzheimer. Y ven ustedes que cuando se analiza la puntuación de estilos de vida saludables, es decir, sujetos que han conseguido no fumar, hacer ejercicio físico, apenas consumir alcohol, dietas equilibradas, ven ustedes que hay una asociación positiva. Por tanto, mejor estilo de vida, y estos son datos autópsicos, datos de autopsias de sujetos, mejor estilo de vida, menor depósito de beta-amiloide cerebral. Interesantemente, el consumo de aceite de oliva en la dieta también se ha asociado al riesgo de demencia en una publicación muy reciente de la revista del JAMA. Estos son datos que se obtienen de dos cohortes, del estudio de las enfermeras y del estudio de profesionales, en el cual hubo 60.000 mujeres que proceden del estudio de enfermeras y 31.000 varones del estudio de profesionales de la sanidad. Y ven ustedes, eran pacientes sin enfermedad cardiovascular y un seguimiento de 28 años. Pues bien, cuando se analiza el grado de consumo de oliva, de aceite de oliva extra virgen en esta población, se demostró una asociación, una reducción del 28% del riesgo de demencia en relación a los que no tomaban aceite de oliva. Lo que es interesante es ver que para los que tienen alto nivel, que es la parte de la derecha, alto nivel de ingesta del aceite de oliva extra virgen, que son los que menos riesgo tienen de demencia, curiosamente, en todos ellos, con independencia de que sean adherentes o no a la dieta mediterránea, se provoca beneficio. Por lo tanto, mejor con dieta mediterránea más aceite de oliva, pero el mero consumo de aceite de oliva, sin necesidad de que sea una dieta mediterránea estricta, también provoca mejor. Por supuesto, la actividad física también se ha demostrado asociada a la reducción del deterioro cognitivo. Estamos hablando de metaanálisis de más de 300.000 sujetos, en los cuales se demuestra que la actividad física disminuye la incidencia de deterioro cognitivo. Y ven ustedes esta curva en U, en la cual siempre los extremos son malos, en la cual el exceso de ejercicio ya vuelve otra vez a llevarnos a la línea de punto de partida. Por tanto, son los ejercicios equivalentes aproximadamente, pues como ven ustedes aquí, a unas 16 horas semanales de ejercicio moderado e intenso, estos mejoran claramente la progresión del deterioro. Finalmente, también la pérdida de peso se ha demostrado mejorar el deterioro cognitivo. Y ven ustedes en este metaanálisis con más de 1.000 individuos que tenían sobrepeso o obesidad y que perdieron peso, en el que la atención, la memoria y la fluidez del lenguaje mejoraron con la pérdida de peso. Por tanto, yo diría que en resumen, sabemos que el cambio de estilo de vida saludable es un primer paso necesario y fundamental para protegernos contra el deterioro cognitivo que va a suceder a lo largo de los años a partir de las edades. Pero ¿qué ocurre con el tratamiento farmacológico? Ahí tenemos una evidencia muy sólida. Estos 5 estudios que ven aquí, estudios importantísimos, en los cuales se ha determinado específicamente el deterioro cognitivo en un seguimiento medio de 4.3 años, Vance, Hibbett, Progress, Shep y Sisteur, pacientes incluso con sistólica aislada, ven ustedes que en su conjunto hay una reducción significativa del 13% del deterioro cognitivo en los pacientes tratados respecto a los pacientes controles o con placebo. Por todo lo que yo les he dicho, la reciente guía de la Sociedad Europea de Hipertensión ha dicho que en el manejo de los pacientes con deterioro cognitivo, la evidencia actual apoya firmemente la recomendación de implementar tratamiento antihipertensivo y alcanzar un estricto control de presión en hipertensos de edades medias para reducir el riesgo del deterioro cognitivo y la demencia. Siempre nos hemos preguntado si algunos medicamentos serían mejores que otros a la hora de prevenir el riesgo. Había habido estudios observacionales y datos de registros que sugerían que los ARA2, los calcioantagonistas dihidropiridínicos
y los diuréticos tiacídicos o tiacida-like similares podían ser superiores a los inhibidores de la enzima de conversión, por supuesto a los calciantagonistas no dihidropiridínicos tipo milodiltiazem y a los beta bloqueadores en la prevención del deterioro. Bueno, esta sugerencia parece soportada por análisis post-hoc de ensayos clínicos controlados recientes, particularmente dos, el estudio PREDIVA y el SPRINT-MIND, que han demostrado que en efecto estas estrategias de ARA2, calciantagonistas dihidropiridínicos y diuréticos tiacídicos mejoran, reducen un 24% el deterioro cognitivo en relación al tratamiento con los otros medicamentos. ¿En qué se basa esto? Pues los autores, la hipótesis de trabajo es que estos fármacos, los diuréticos tiacídicos, las dihidropiridinas y los receptores ARA2 de los ARA2 bloquean el receptor AT1. Y los diuréticos tiacídicos y las dihidropiridinas aumentan la producción de angiotensina. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta angiotensina 2 va a actuar sobre los receptores AT2 y AT4. Y el efecto sobre los AT2, AT4 es el que puede proteger a las neuronas del efecto de la presión. Por el contrario, los bloqueadores beta, las no dihidropiridinas y los inhibidores de la enzima de conversión lo que hacen es reducir la síntesis de angiotensina 2 y por tanto hay menos angiotensina 2 para actuar sobre estos receptores. Bueno, lo que yo les quiero mostrar es que en el estudio SPRINT, que ustedes conocen bien, en el que se compararon dos metas de presión intensiva versus estándar para ver si había cambios en la muerte y mortalidad, también se analizó el deterioro cognitivo. Y aquí se separaron en este estudio post-hoc todos los que habían recibido fármacos estimuladores de estos receptores AT2, AT4, que son los que yo les he comentado antes, con los inhibidores. Periodo de seguimiento casi 5 años. Y ven ustedes reducción del 24% en el deterioro cognitivo. Lo mismo se ha demostrado en un estudio estadounidense, en el Medicare, comparando estimuladores e inhibidores de los receptores AT2, AT4. Y en el Medicare obtienen un resultado muy similar, reducción del 16% en la progresión del deterioro cognitivo. El estudio SPRINT también nos demostró que el tratamiento intensivo, por tanto conseguir cifras por debajo de 130 de sistólica, reducía la progresión del volumen. Y esto va a favor de lo que yo les mostraba al principio, el estricto control de la presión arterial respecto al control no tan estricto mejora la progresión del volumen de lesiones de sustancia blanca y, por tanto, frena la fisiopatología del deterioro cognitivo. Por todo ello, la Guía Europea de Hipertensión nos dice: en los pacientes hasta los 64 años, siempre que sea posible, reduzcan ustedes la presión por debajo de 130/80. Entre los 65 y los 79 sean prudentes, sobre todo a la hora de empezar, pero si pueden y toleran estos pacientes el tratamiento, hasta los 80 años intenten llegar por debajo de 130 para prevenir la enfermedad cerebrovascular. En los octogenarios es otra historia, ahí hay mucha menos evidencia y la prudencia manda. ¿Con qué estrategia terapéutica? Pues por lo que acabamos de ver, el inicio del tratamiento debiera ser siempre con combinación de un bloqueo del sistema de renin-angiotensina, en el caso particularmente del deterioro cognitivo, un ARA2, por un calciantagonista o un diurético tiacídico, y si la dual no es suficiente, pasar a la triple terapia ARA2, calciantagonista y diurético tiacídico. En el caso de la diabetes hay menos datos que en el tema de la presión, porque el estudio ACCORD-MIND lo que sí pudo es, no demostró que había cambios en el Mini Mental Test, pero sí demostró que había menos atrofia cerebral en aquellos pacientes en los cuales había un estricto control de la glicemia. Pero ya digo que el SPRINT-MIND no dio datos positivos sobre el test del Mini Mental. Sin embargo, tenemos metaanálisis publicado posteriormente, en el cual muestra que los antidiabéticos orales sí que se asocian a una reducción del riesgo de demencia comparados con la ausencia de tratamiento, por una parte, en la parte superior, pero también comparados con la insulina. Por tanto, en ese sentido, el tratamiento con metformina, sulfonilurea, tiazolidindionas o inhibidores de BP4 es mucho más efectivo que no el tratamiento o incluso que la insulina en la prevención del deterioro.
Yo diría que en suma, todo eso viene a confirmar lo que ya en el año 2003, es decir, han pasado ya más de 20 años, Gaide y sus colaboradores demostraron en el estudio Steno 2, y era que el tratamiento multifactorial intensivo, tabaco, hemoglobina glicada, presión arterial, dislipidemia, triglicéridos, bloqueo del sistema de angiotensina, todo esto mejoraba muy significativamente la enfermedad macro y microvascular. Y por tanto, no es de extrañar que mejore la microvascular cerebral en forma de estas lesiones de sustancia blanca o micro. Y quiero terminar simplemente recordando que en la Guía Europea de Prevención Cardiovascular, que se publicó en 2021, en los pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda todos estos cambios de estilo de vida y iniciar con unas metas de hemoglobina glicada, de reducción de lípidos y de reducción de presión iniciales que, si se consiguen, debe pasarse a un segundo paso, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y recuerden que los diabéticos hipertensos, prácticamente todos son de alto riesgo. Si eso es así, las metas deben conseguirse más estrictas. Y lo que me gustaría que se quedaran ustedes con la idea es de que si nosotros conseguimos que nuestros pacientes tengan un estricto control de la presión, sobre todo la sistólica, por debajo de 130, un estricto control del colesterol LDL por debajo de 70 y un estricto control de la hemoglobina glicada, además del uso moderno de los inhibidores GLP, de la SGLT2, todo ello es lo que permitirá probablemente en el tiempo mejorar las expectativas de nuestros pacientes. Y termino mi última diapositiva recordando que la estrategia multifactorial no debe olvidarse en ningún momento del llamado continuo cardiovascular. Recuerden que desde el inicio del factor de riesgo hasta la fase más final de la enfermedad, la hipertensión está presente en todo el espectro. Por tanto, el paciente tratado debe serlo desde el principio hasta el final. Nunca podemos olvidar el tratamiento de la hipertensión. Pasa lo mismo con los lípidos. No se trata solo de iniciar el tratamiento y cuando el lípido ya se ha normalizado, olvidarnos. No, tratar la dislipidemia a lo largo de todo el continuo. Y por descontado, el control estricto de la hemoglobina glicada debe conseguirse a lo largo del continuo, es particularmente en el inicio del proceso. Es evidente que cuando un individuo está en fase ya terminal de diálisis y demencia, el control del factor de riesgo va a tener menos relevancia. Pero en las fases iniciales y medias es fundamental el control estricto de los factores de riesgo. Y termino, ese tratamiento, recuerden, debe iniciarse desde su detección, nunca demorarse y alcanzar metas, si es posible, en los primeros 3 meses de su evolución. Eso es todo, nada más. Muchas gracias por su atención. Buenas noches de nueva cuenta a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica en seguimiento a los patrocinios del Laboratorio Silanes. Y bueno, es un gusto y un honor que nos haya acompañado en esta noche el doctor Coca, un experto en estos temas tan importantes en la salud pues a nivel global. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida al doctor Coca. No sé si nos quiera dar un saludo inicial, doctor, por favor. Muchas gracias, doctora Díaz. Es para mí un placer el asistir a este simposio y pues estoy encantado de haberles dado mi presentación con las ideas, en mi opinión, muy actualizadas de dónde está el problema del deterioro cognitivo en el paciente hipertenso, con comorbilidades, con diabetes mellitus, obesidad. Y entonces ahora yo pienso que es muy bueno que abramos para la audiencia pues un turno de preguntas y respuestas para clarificar aquellos aspectos que hubieran podido quedar pues, más grises en la presentación. También quiero agradecer a los laboratorios Silanes de México pues esa oportunidad que me han dado de compartir estos minutos con ustedes. Estoy abierto a sus inquietudes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sin duda es un tema de salud global bastante crítico en estos días, ¿no? Y por lo que nos muestra en su ponencia, esto va en aumento, sin duda, si no se hacen, bueno, algo
para frenar esta situación. Y tenemos una pregunta. Doctor, en su amplia experiencia, ¿cuál es la proporción en el mundo real de pacientes que llegan a metas de presión arterial y glucemia o hemoglobina glucosilada para atender de manera integral el deterioro cognitivo? Bueno, sí, esta es una pregunta muy importante y yo les puedo hablar de dos aspectos de experiencia diferente, porque si nos refiriéramos solo a mi experiencia personal como médico de un gran hospital terciario universitario en Barcelona, en una ciudad europea, no refleja en absoluto la realidad del mundo global en el que vivimos. Entonces, yo prefiero hablarles de la experiencia que yo conozco del mundo global. Entonces, nosotros sabemos que las metas están muy lejos de ser alcanzadas, incluso en los países más desarrollados. O sea, cuando nosotros miramos tasas de control de los factores de riesgo aisladamente, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, nos encontramos con que prácticamente no se llega ni al 50%. O sea, conseguir tasas de control superiores al 40% en hipertensión arterial, en glucemia, eso ya es mucho en los países más desarrollados. Tenemos datos de que cuando esto se trasvasa a países con menos ingresos, países de ingresos medianos y bajos, yo creo que México es un país siempre difícil de saber si es de altos, de medianos o de bajos ingresos. Son ustedes un país tan grande que me imagino que depende mucho de las áreas geográficas, entonces la renta per cápita puede variar muchísimo. Pero en cualquier caso, los datos que yo tengo y he podido comprobar recientes epidemiológicos de tasas de control en Latinoamérica, en todo lo que es la región, son muy inferiores a las tasas de control en Europa. Entonces, si nosotros estamos hablando de tasas de control de la hipertensión, pues de un 44 o 45% en Europa, estamos hablando de tasas de control que oscilan entre el 20 como mucho y el 30% en los países de Latinoamérica. Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes tratados no están en metas de control. Eso cuando hablamos de estadísticas aisladas, cuando los ponemos en su conjunto y decimos cuántos pacientes están perfectamente controlados de todos sus factores de riesgo simultáneamente, entonces nos vamos a cifras escalofriantes. Entre el 10 y el 15%, como mucho, son pacientes que tengan metas de control de presión, metas de control de hemoglobina glicada, peso en el peso ideal que debieran tener. Y desde luego, lo de la obesidad es un problema terrible hoy día, porque la experiencia personal nuestra en la unidad de hipertensión es que el 80% de los pacientes que nosotros atendemos en las unidades de hipertensión de centros de referencia tienen sobrepeso o obesidad, 80%. O sea, imagínense qué lejos estamos de alcanzar las metas globales. Dicho todo esto, es posible mejorarlas. No va a ser nada fácil y por tanto estamos hablando de problemas a medio largo plazo, pero estamos convencidos de que es posible mejorar las metas de control de los factores de riesgo porque la experiencia que nosotros tenemos de 10 años muestran progresivas tasas de control que van en aumento de las cifras de presión, de las cifras de glicada, a base de implementar las modernas estrategias de tratamiento. En el caso específico de la hipertensión arterial es la estrategia de terapia combinada. Cuanto más aumenta el porcentaje de pacientes tratados con terapia de combinación, aumenta muchísimo las tasas de control. Entonces, yo creo que en Latinoamérica y en México específicamente, el reto que ustedes tienen es ir incrementando progresivamente las tasas de pacientes tratados con combinaciones fijas de dos antihipertensivos, bloqueando el sistema de reangiotensina y utilizando calcioantagonistas o diuréticos tiacídicos, para conseguir mejorar las tasas de control. Y le digo lo mismo en el tratamiento de la diabetes, es decir, lo que se trata es de aplicar las nuevas estrategias de tratamiento, que normalmente son estrategias de terapia combinada, para conseguir llegar a las metas. Y eso es clave si queremos prevenir el deterioro cognitivo que se asocia tanto a la hipertensión como a la diabetes y la obesidad en los próximos 20-25 años.
Sí, claro, sin duda. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta. Al día de hoy existen calculadoras de riesgo que nos permitan evaluar las comorbilidades del paciente y su asociación específicamente con el deterioro cognitivo o solamente las que ya conocemos y que de alguna manera, bueno, ya nos ha explicado perfectamente bien todos estos factores de riesgo. Sí, en realidad existen muchas calculadoras de riesgo, pero nosotros nunca hemos sido muy partidarios del uso estricto de las calculadoras, me refiero en la consulta calculando el numerito y el porcentaje, porque hay una manera más fácil de aproximarse que es la aproximación conceptual. A un paciente es muy fácil decirle que está en alto riesgo cuando en él coexisten varios factores de riesgo cardiovascular o hemos detectado una progresión de su enfermedad porque tiene microalbuminuria o porque tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, o porque tiene una insuficiencia renal de grado 1, un filtrado glomerular de 50. O sea, eso que es muy elemental nos permite decir al paciente que está en alto riesgo, sin necesidad de hacer numeritos y cálculos. Los pacientes que están en alto riesgo de enfermedad cardiovascular, obviamente, están en alto riesgo de deterioro. Y si nosotros tuviéramos que recomendar, y de hecho la Sociedad Europea de Hipertensión, en la guía de 2023, lo que recomienda es que al menos en los pacientes mayores de 65 años se practique de forma rutinaria una prueba de evaluación de la función cognitiva fácil, que la puede hacer una enfermera entrenada, que no tiene por qué hacerla ni siquiera el propio médico, que es la aplicación. Nosotros recomendamos el MOCA test, pero también se puede utilizar las pruebas estadounidenses. El MOCA test es una prueba canadiense, pero que tiene para nosotros la gran ventaja que el MOCA explora 8 dominios cognitivos de una manera simple y además está validado y traducido para el español, de manera que es una prueba gratuita. Cualquier médico por vía web puede bajarse la aplicación del que es un folio. De hecho, es un folio en español validado que la enfermera, a base de unas preguntas y de ver unos dibujitos y de hacer la prueba del reloj, dibujar un reloj con la hora que es en ese momento, o sea, de una manera muy simple, se detecta si hay deterioro cognitivo en una escala de puntuación. De manera que los sujetos que tienen menos de 26 puntos sobre los 30 finales, sabemos que ya tienen un cierto deterioro cognitivo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría poder aplicarlo de rutina a toda la población. Sabemos que eso es prácticamente imposible, entre otras razones, porque los médicos generalistas no suelen disponer de tanto tiempo para atender a un paciente. Esto es una desgracia, pero es una realidad. Entonces, nosotros lo que decimos es que al menos en la población, o que ya presenta síntomas claros de deterioro cognitivo, o que tiene lesiones cerebrales previas conocidas, pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Pero en cualquier caso, población de más de 65 años, intentar practicar una prueba de función cognitiva. La más recomendable en nuestra opinión es el test de MOCA, que, insisto, está validado para la lengua española y se puede obtener gratuitamente desde la página. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, ahora que comenta acerca de estudios, bueno, que sean, como bien nos explicó en su ponencia, ¿no? De lesiones que se pueden detectar a nivel de resonancia magnética, ¿habría alguna indicación en particular para realizar este tipo de estudios en los pacientes? ¿O en qué escenario en particular sería necesario hacerlos? Bueno, esa es una muy buena pregunta de muy difícil respuesta, porque lo fácil sería decir, lo ideal sería la detección precoz de las lesiones de sustancia blanca o de las microporragias en el sujeto que tiene hipertensión arterial. Digo que esto sería lo ideal, porque nosotros hace ya 24 años en ese estudio pionero ya demostramos que pacientes con hipertensiones de grado 1 o 2, por tanto, individuos con hipertensión de grado leve moderado, sin ninguna manifestación, incluso nuestro estudio eran hipertensos puros, o sea que no tenían ni comorbilidades siquiera, ni diabetes, ni obesidad, ni tomaban alcohol, ni fumaban. Entonces, en esos pacientes ya fuimos capaces, que tenían una franja de edad entre 50 y 60 años,
tuvimos la ocasión de demostrar que un 47% de ellos ya tenían algún tipo de lesión silente. Por tanto, lo ideal está lejos de lo real. Lo ideal sería poder hacer a partir de los 50 años en la población hipertensa y particularmente en la de más alto riesgo con comorbilidades una resonancia. ¿Qué ocurre? Que es una prueba muy costosa, que además no está al alcance de todos los dispositivos asistenciales. Aquellos médicos que tengan la fortuna de ver a sus pacientes en una institución hospitalaria y tengan fácil acceso a la resonancia, lo tendrán muchísimo más fácil que aquel médico generalista que está pues, lejos de un hospital, está trabajando en un pueblo, una población pequeña, donde es imposible acceder a ese tipo de exploraciones. Entonces, si tenemos que restringir, yo le diría, ¿cuáles son los pacientes que tienen más probabilidades de tener lesiones silentes y, por tanto, de llevar al deterioro cognitivo? Aquellos que tienen más alto riesgo por la asociación de hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad. Entonces, paciente diabético tipo 2 obeso con hipertensión y con dislipidemia, si está por encima de los 50 años, tiene una alta probabilidad de tener lesiones de sustancia blanca. No el 100% las va a tener, afortunadamente, pero sí una alta probabilidad. Entonces, estos serían los candidatos, yo diría, preferentes para recibir ese tipo de exploración, siempre que sea posible. Y que ningún médico se sienta mal porque no pueda acceder a una prueba de este tipo en su práctica habitual. Porque ya digo, lo ideal, por desgracia, en este mundo que vivimos, está lejos de la realidad. Sí, bueno, muchas gracias por su comentario. Y bueno, una duda que surge es, si bien el escenario que nos plantea es precisamente el de la diabetes, obesidad, hipertensión en edades medias, ¿qué pasa con los pacientes que tienen diabetes tipo 1? ¿También se asocia deterioro cognitivo con el mal control de las enfermedades? Bueno, esa es una pregunta de más difícil respuesta, porque todos los estudios que se han hecho en las que se ha detectado deterioro cognitivo en evoluciones a muy largo plazo no se han hecho en diabéticos tipo 1. En el diabético tipo 1, yo diría la preocupación que han tenido siempre los científicos y los médicos ha sido evitar las complicaciones micro y macrovasculares de rápida evolución. Pero a nadie se le escapa de que las lesiones de sustancia blanca no dejan de ser lesiones microvasculares. Por tanto, el diabético tipo 1 mal controlado está en el mismo riesgo, si no mayor, de sufrir lesiones cerebrales silentes que pueden evolucionar a deterioro cognitivo de forma manifiesta. Yo creo que es importante recordar que estos pacientes con diabetes tipo 1, la mayoría están insulinizados. Entonces, la insulina, curiosamente, sí que en los estudios a largo plazo de las poblaciones en edades medias de la vida con diabetes tipo 2 no han demostrado que la insulina, el tratamiento insulínico, sea capaz de evitar la progresión de estas lesiones, cosa que sí hacen los antidiabéticos orales. Pero vamos, dicho esto, yo creo que en diabetes tipo 1 hay mucho que investigar todavía, sobre todo en aquellas de aparición muy temprana, en las cuales sería muy importante tener datos de seguimiento a muy largo plazo en lo que es la función cognitiva y la imagen de deterioro cerebral. Esos datos son pobrísimos en la literatura y, por tanto, hoy día no estamos en condiciones de responder con evidencia científica, pero somos médicos y el sentido común ya nos dice de que en la diabetes tipo 1, más aún que en la diabetes tipo 2, por la expectativa de vida de estos sujetos, debemos ser muy insistentes en conseguir las metas de control de la anomalía metabólica, en este caso, para evitar que desarrollen hipertensión, que desarrollen obesidad con el paso del tiempo y todo se complique más hacia el deterioro. Ok, bueno. Muchas gracias. Doctor, a mí me llamó mucho la atención en la plática que comentaba al inicio, que el deterioro cognitivo se puede presentar con quizás un poco más de frecuencia, de prevalencia en mujeres. ¿Cuál sería la causa? ¿Hay alguna situación de tipo hormonal o estaría asociada con trastornos depresivos o a qué se debe? Sí, bueno, es un poco multifactorial. Recordemos que las mujeres durante la edad fértil
están más protegidas de la enfermedad cardiovascular. Pero lo que está ocurriendo con el cambio sociológico, esa protección de las mujeres de tipo hormonal durante el periodo fértil de su vida se está perdiendo porque las mujeres están entrando en hábitos que no tenían hace 50 años, como es, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, la entrada de la mujer en los núcleos de trabajo, por tanto, en la población laboral, el estrés laboral, la adquisición de responsabilidades. Antes el ama de casa era responsable del cuidado de sus hijos fundamentalmente y del control, vamos a decir, de la alimentación. Pues que ahora una mujer que entra en una compañía y tiene implicaciones de estrés laboral por responsabilidades y se pone a fumar y se pone a beber alcohol, cosa que no hacían. O sea, ahora las mujeres están, vamos a decir, aumentando progresivamente su riesgo cardiovascular por problemas ya no tanto hormonales o genéticos, sino por su inclusión en cambios de tipo sociológico. ¿Qué ocurre con los datos epidemiológicos que tenemos cuando decimos que la demencia, el deterioro cognitivo, pero sobre todo la demencia, es más común entre las mujeres, que esta es una realidad? En parte es porque las mujeres viven más. Y por tanto, parte de los varones que podrían entrar en un deterioro cognitivo y una demencia se van a morir antes por eventos cardiovasculares. Y por tanto, la supervivencia mayor de la mujer hace que en esas franjas, sobre todo de edades muy avanzadas, por encima de los 80 años, las mujeres son mucho más prevalentes que los hombres. Y por eso explica el que al haber más mujeres con factores de riesgo que hombres que ya se han muerto, la prevalencia sea mayor en las mujeres por encima de los 45 o 50 años, es decir, sobre todo por encima de las edades de la menopausia. Esa es una realidad que hay que considerar, porque a las mujeres hay que protegerlas tanto o mejor que a los varones, precisamente por su longevidad, por su larga expectativa de vida. Sí, es correcto. Muchas gracias. Bueno, una pregunta doble. ¿Hay algunos estudios en particular sobre aspirina? Ya conocemos los beneficios en disminuir riesgo cerebro y cardiovascular, ¿no? Pero específicamente en el deterioro cognitivo, ¿tendrá algún beneficio? Bueno, esa es la primera. Si quieres, ahí luego nos seguimos con la otra. Vamos a ver, sí, existen estudios. Hasta hace poco teníamos solo estudios observacionales, sobre todo salían de registros y de bases de datos de sociedades científicas o de registros en países. Claro, estos son estudios no aleatorizados que dan datos y que permiten presumir qué va a ocurrir, generar hipótesis. Curiosamente, estos estudios de registros observacionales habían mostrado que los pacientes, por ejemplo, los hipertensos tratados con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, específicamente IECAS y ARA2, pero también los tratados con calcio antagonistas, los tratados con diuréticos tiacídicos, mejoraban, o sea, el deterioro cognitivo era menor que los tratados con beta bloqueadores, incluso que los tratados, por ejemplo, con inhibidores de la enzima de conversión. ¿Qué ha pasado? Que hoy día existen estudios aleatorizados, un ejemplo de ellos es el estudio SPRING, en el cual sí que es un estudio aleatorizado, que no era el objetivo primario, el deterioro cognitivo, pero que estaba dentro de sus objetivos secundarios. Entonces tenemos la publicación del SPRING Mind, en el cual el objetivo fundamental era analizar el deterioro cognitivo respecto a si la presión era más intensamente reducida o menos, a metas de presión. Pero estos estudios han permitido hacer subestudios, subanálisis, en los cuales de toda la cohorte, que era muy amplia, se han estudiado aquellos pacientes, por ejemplo, que fueron tratados con ARA2, los que fueron tratados con calcioantagonistas dihidropiridínicos, como el amlodipino, los que fueron tratados con diuréticos tiacídicos y los que fueron tratados con beta bloqueadores y con inhibidores de la enzima. Y al comparar, se ha podido demostrar de buena manera, en un estudio ya aleatorizado y controlado, que el uso de aquellos medicamentos que estimulan los receptores AT2 y AT4 de la angiotensina, que son los que generan más angiotensina 2, es decir, los diuréticos tiacídicos, los calcioantagonistas dihidropiridínicos,
y los ARA2 porque bloquean el receptor AT1 y al bloquearlo, la angiotensina 2 restante va a los receptores AT2, AT4. Todos los que estimulan AT2, AT4 tienen un mejor resultado en prevención de deterioro cognitivo que aquellos medicamentos que reducen la síntesis de angiotensina 2, que son los inhibidores de la enzima de conversión y los beta bloqueadores y también los calcioantagonistas que no son dihidropiridínicos, el verapamil o el diltiazem. Por tanto, sí que podemos decir hoy día que tenemos datos de ensayos clínicos controlados que sugieren que la terapia combinada de un ARA2 con un calcioantagonista y o con un diurético tiacídico son más efectivos que la combinación, por ejemplo, de un IECA con un calcioantagonista o un diurético. Y pasa lo mismo un poco con la diabetes. Hoy sabemos que determinados antidiabéticos orales son mejores, por ejemplo, que la insulina, ¿no? en la prevención del deterioro cognitivo. Pero yo creo que en ese campo hay muchísimo todavía por investigar, porque no dejan de ser los datos más preliminares que están publicados en estos últimos 2 años y, por tanto, la experiencia con todo ello es aún escasa. Y en ese sentido, esperaríamos, ahora que toca el tema de los antidiabéticos orales, que también tuviera un beneficio los ISGLT2 en ese sentido. Bueno, eso es algo que tiene que investigarse, porque no tenemos todavía estudios a muy largo plazo en los que se haya introducido de una manera ya de alguna manera prescrita, predefinida, el análisis de la función cognitiva en estos pacientes. No tengo ninguna duda de que todos los pacientes que van ahora entrando en esas terapias modernas se les va a mirar la función cognitiva antes y después, al cabo de 4, 5, 6 años de seguimiento. Yo estoy esperando, ojalá se publiquen pronto resultados con estos nuevos antidiabéticos orales, porque tenemos que ver si además de esa prevención de la mortalidad y de la mejoría de la función renal o de la falla cardíaca, tenemos también datos en el cerebro que nos permitan decir que reducen el accidente cerebrovascular, cosa que hasta ahora no lo podemos decir, pero que reduce también el deterioro cognitivo. Lo lógico sería que tuvieran un efecto positivo, pero eso es lo lógico. En medicina las cosas hay que demostrarlas y, por tanto, tenemos que esperar a que se publiquen los resultados de los ensayos clínicos. Sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, creo que se han resuelto prácticamente todas las preguntas o las dudas que se hubieran generado. La verdad es que esta ponencia me ha resultado muy grato verla, porque nos ha puesto las cosas así de verdad en un escenario perfectamente claro, donde, como bien nos comenta en uno de sus últimos mensajes, que no son iguales, todo, no es lo mismo todos los ARA2, no es lo mismo todos los medicamentos. Bueno, hay beneficios más allá de, ¿no? Y eso es, hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de qué medicación le conviene más a nuestros pacientes, ¿sí? Doctor, ¿algún mensaje final que nos quiera dejar como médicos? Aquí en esta audiencia hay médicos internistas, médicos, como usted les llama, generalistas, ahora sí que de todas las especialidades, residentes incluso, que nos tuviéramos que llevar a casa, ¿sí? Para poderlo poner en práctica todos los días. Bueno, muchas gracias, Karina, por permitirme este alegato final. Yo creo que el alegato final es muy claro en la medicina moderna cardiovascular. Nuestro reto fundamental es conseguir las metas de los factores de riesgo, porque es lo que peor llevamos. O sea, usted podrá hablar con profesionales y dependiendo del lugar donde trabajan, las cosas las hacen mejor o peor dependiendo de lo que pueden hacer. Pero lo que tendríamos que tener todos en mente es qué sería lo que deberíamos conseguir. Lo que tenemos que conseguir es que un paciente hipertenso llegue a las metas de presión lo antes posible, que un paciente diabético llegue a las metas de hemoglobina glicada lo antes posible y que un paciente obeso pierda peso y se vaya al peso más próximo al ideal. Si nosotros algo tan simple como esto lo introducimos en nuestro pensamiento clínico, tenemos después que desarrollar todo lo que sabemos y podemos hacer para conseguir esas metas.
No cabe duda, como usted afirmaba, de que no todos los medicamentos son iguales. Siempre habrá medicamentos y estrategias mejores que otras. La terapia de combinación, tanto en el mundo de la diabetes como en el mundo de la hipertensión, es lo que se recomienda hoy día para alcanzar las metas. Y por tanto, cuanto más utilicemos estas terapias de combinación, antes alcanzaremos las metas. Y yo creo, estoy convencido de que en el futuro tendremos importantes mejoras en el tratamiento de la obesidad, porque están apareciendo nuevos medicamentos seguros, efectivos, para perder peso sin extraordinarios sacrificios con las dietas. Y por tanto, todo eso nos va a ayudar a conseguir mejor las metas. Pero los médicos tenemos que estar muy atentos a estas novedades terapéuticas que nos van a permitir tratar mucho mejor a nuestros pacientes y, por tanto, evitar que su edad, vamos a decir, más longeva tenga que ser con mala calidad. Lo ideal es que lleguemos todos a viejos, pero con un buen cerebro, capacidad, con funciones cognitivas, además del esqueleto. Y eso es lo que intentamos conseguir con todas estas medidas que hemos comentado. Muchas gracias a usted por esta moderación magnífica y una vez más a los laboratorios Ilanes de México por la oportunidad que me han dado de compartir estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias por su disposición y bueno, con estas diferencias de horario, gracias por haber aceptado realizar esta sesión de preguntas y respuestas en un horario distinto. Gracias a toda la audiencia y los esperamos la próxima semana en nuestra sesión semanal. Que tengan muy buenas noches.